días. Quiero agradecer a esta honorable Cámara y a todos los presentes por el espacio concedido para participar de este debate histórico desde la provincia de Catamarca. La temática del aborto requiere un abordaje multidimensional, ajeno a cualquier valoración religiosa, no por desconocer la fe de millones de personas, sino porque las creencias de este tipo de ningún modo pueden venir a legitimar decisiones legislativas. Conviene abordar esta problemática desde tres aspectos: un aspecto constitucional, un análisis jurídico-normativo y un análisis de la razonabilidad de la norma. Desde el punto de vista constitucional, el proyecto no resuelve el problema clásico sobre la materia. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida de las personas desde el momento mismo de la concepción. El constituyente ha elegido ese momento del desarrollo para reconocer y otorgar una serie de derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida. Hasta aquí, y de las opiniones vertidas en torno a este debate, no se ha evidenciado ningún razonamiento que ataque esta premisa. Por el contrario, se ha evadido este obstáculo haciendo de cuenta que no existe. Los proyectos que se han propuesto consagran el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo, afirmando que se realiza en ejercicio de su derecho humano a la salud. De la redacción de la norma, claramente se desprende que el fundamento de la interrupción es la decisión de la madre, sin más y con suficiente fundamento en su propia voluntad para practicarlo. Se consigna como primer límite temporal aparente el ejercicio de este derecho hasta las primeras 14 semanas y se obvia ese plazo no poniendo un nuevo tope. Lo cierto es que al derogarse los tipos penales se termina por legalizar todo tipo de aborto, incluso en embarazos avanzados. La cuestión pone en conflicto dos bienes que no tienen igual tutela legal: la libertad de la mujer y la vida de la persona por nacer. Nuestro marco constitucional resulta claro al respecto y se erige en un blindaje de tutela al niño y se lo considera como tal desde su concepción. Si desde el momento de la concepción hay una persona, mal puede protegerse a tal persona, un niño, para nuestro derecho, si se autoriza a poner fin a su vida por la mera voluntad de su madre. Si hay tutela a la vida, y ello es desde la concepción, la extinción de la vida antes del parto no es compatible con nuestra Constitución. Es demasiado clara la norma como para pretender crear interpretaciones contrarias a ella. Hay aquí una valla muy difícil de superar por cualquier proyecto que pretenda avanzar en este sentido. Desde el punto de vista jurídico-normativo se puede observar una serie de inconsistencias. Quizás una de las más evidentes radica en la interpretación que se hace del artículo 26 del Código Civil y Comercial, cuando considera a la interrupción del embarazo en menores de 13 a 16 años como una técnica no invasiva. De más está decir que se realiza en muchos casos con técnicas quirúrgicas y como tales riesgosas y pueden comprometer la salud de las adolescentes a las que este proyecto les sustrae la tutela natural de sus padres, creando una ficción de su consentimiento y presumiendo de una capacidad plena que para nuestra ley aún no tiene. Quitar la representación que reviste el carácter de tuitiva y protectoria a una menor, dejando al arbitrio de su sola voluntad una decisión que implica una práctica invasiva, significa borrar institutos jurídicos como la capacidad, la representación y hasta incluso la responsabilidad parental. En lo que atañe a la razonabilidad de la norma, conviene destacar que para la ciencia es difícil determinar un momento donde comience a existir un ser humano. Sobre esto hay varias posturas científicas más allá de las ideológicas y ninguna debe ser menospreciada. Debemos entonces reconocer que se trata de uno de los interrogantes más complejos sobre los que no existe consenso. El Estado debe elegir una postura sobre la base de esta dificultad. Es por ello que se ha resuelto hasta ahora por un principio precautorio y pro homine, de modo que si la decisión estuviera equivocada, las consecuencias sean lo menos dañosas posibles. Si el Estado decidiera reconocer el derecho a la vida con posterioridad, supongamos desde la semana 14, y esta decisión estuviera basada en un error de apreciación científica, indudablemente estaríamos avalando la eliminación de una persona. Toda norma debe tener un sustrato axiológico para que sea válida. Si el valor tutelado en la Constitución defiende el valor vida, ¿qué razonabilidad puede haber en que el Estado imponga a la persona por nacer el sacrificio de su vida para salvaguardar los problemas emocionales o materiales que debe sobrellevar la madre? Opinión aparte merece la evidente confusión que genera este proyecto en cuanto a la legalización por un lado y la despenalización por el otro. No se entiende cuál ha sido el objetivo normativo concreto. El proyecto, por un lado, reconoce el derecho de la mujer de terminar su embarazo hasta la semana 14 y, por otro lado, determina la total despenalización de las conductas punibles. Es decir, la mujer
tiene pleno derecho de terminar un embarazo hasta la semana 14, pero al mismo tiempo tiene permitido terminar con su embarazo cualquiera sea la edad gestacional, incluso un instante antes del parto. Esto no se comunica con suficiente seriedad. Debemos tener presente que la aprobación de este proyecto implica la total despenalización del aborto. Por ejemplo, una mujer a punto de dar a luz y cuando el niño ya está plenamente formado y es capaz de vivir fuera del vientre de la madre, puede decidir terminar con la vida de ese ser siempre que lo haga dentro del vientre para después ser expulsado muerto. Por más morboso que parezca, podría una mujer terminar con la vida de su hijo al momento mismo del alumbramiento, con la sola salvedad de que el niño no haya terminado de salir por el canal de parto. Vendrán después las discusiones doctrinarias de los penalistas sobre si el bebé debe salir completamente o si es suficiente con que haya salido su cabeza. Porque no debería sorprender a nadie que esta discusión se plantee en los tribunales de aprobarse este proyecto, de modo que podríamos lícitamente preguntarnos si se considera aborto decapitar a un niño cuando solo ha asomado su cabeza y no ha salido todavía la mayor parte de su cuerpo, o si ya en ese caso podríamos hablar de un homicidio calificado. Son interrogantes fundamentales que este proyecto no resuelve. Este proyecto de ley no parece salido luego de una profunda reflexión jurídico-social, sino más bien producto de uno de tantos espasmos a los que nuestro país se ha acostumbrado, donde valen más los argumentos utilitaristas y manchados de sentimientos vindicativos y de pasiones que los razonamientos apoyados en la razonabilidad y el sentido común. La limitación del aborto no implica cercenar la libertad individual de nadie, porque la libertad debe ser entendida en su relación con el deber de responsabilidad. La una no debería existir sin la otra. Muchas gracias.